Hay historias simples que, aunque duran apenas unos segundos al ser leídas, contienen dentro de ellas una verdad tan profunda que puede cambiar nuestra manera de ver la vida. La historia del hombre ciego y el publicista es una de estas historias. Estaba un hombre ciego sentado en la vereda con sus gafas negras, una gorra a sus pies y un pedazo de cartón donde, escrito con tiza blanca, se leía: falta texto. Un creativo de publicidad que pasaba frente a él se detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso al ciego, tomó el cartel, le dio vuelta, cogió un marcador y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de cartón sobre los pies del ciego y se fue. Al final de la tarde, el creativo volvió a pasar frente al hombre que pedía limosna. La gorra estaba llena de billetes y monedas. Cuando el ciego reconoció sus pasos y el olor de su loción, le preguntó si era aquella misma persona que había reescrito su cartel y le pidió que lo leyera. El publicista contestó: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. No dijo más y siguió su camino. El ciego luego supo que su nuevo cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla. A simple vista parece solo un pequeño acto, un cartel cambiado, unas palabras distintas, un mensaje reformulado. Pero si miramos con atención, descubrimos que esta historia nos revela uno de los secretos más grandes de la comunicación humana: el poder de las palabras para despertar el corazón de las personas. El cartel original del hombre ciego decía algo sencillo: soy ciego, por favor ayúdenme. Era una frase honesta, una frase directa, una frase verdadera, pero era una frase que simplemente informaba. La gente pasaba frente a él, lo veía, entendía su situación y seguía caminando, no porque fueran malas personas, sino porque no sentían algo profundo en su interior. Entonces aparece el publicista y con un simple gesto cambia la historia. No cambia la realidad del ciego, no cambia el mundo, solo cambia las palabras y escribe: hoy es primavera y no puedo verla. Y de repente sucede algo extraordinario. Las monedas empiezan a caer, la gorra se llena, las personas comienzan a ayudar. ¿Qué cambió realmente? No cambió la situación del hombre, cambió la forma en que el corazón de las personas percibía esa situación. Porque las palabras no solo informan, las palabras despiertan emociones. El gran escritor ruso León Tolstoy dijo una vez: la palabra es el instrumento más poderoso de la humanidad. Y esta historia lo demuestra. El primer mensaje decía: soy ciego. El segundo mensaje decía: hoy es primavera. Pero en realidad estaba diciendo algo mucho más profundo: ustedes pueden ver algo hermoso y yo no. Y de repente la gente dejó de ver solo a un mendigo, empezó a ver la belleza que ellos tenían y que él no podía disfrutar. Y eso despertó algo que muchas veces está dormido en la sociedad: la empatía. El filósofo Arthur Schopenhauer decía: la compasión es la base de toda moral, porque cuando comprendemos el dolor del otro, nuestro corazón se transforma. Y eso es lo que logró aquel creativo. No pidió lástima, no pidió dinero, solo recordó a las personas la belleza que tienen delante de sus ojos. Y eso cambió todo. Esta historia también nos enseña algo muy importante. No se trata solo de lo que decimos, se trata de cómo lo decimos. El escritor Mark Twain lo explicó de manera brillante. La diferencia entre la palabra correcta y la casi correcta es la diferencia entre el rayo y la luciérnaga. Eso significa que una pequeña elección de palabras puede cambiar completamente el impacto de un mensaje. Las personas no reaccionamos solo a los hechos, reaccionamos a las emociones que los hechos despiertan. Por eso las grandes historias cambian vidas. Por eso una frase puede quedarse en la mente de alguien durante toda su vida. Todos llevamos un cartel invisible. Esta historia habla de nosotros mismos, porque cada persona que camina en este mundo lleva consigo un cartel invisible, un mensaje silencioso que dice quién es, lo que ha vivido, lo que necesita, lo que enseña. Algunos carteles dicen: estoy cansado, otros dicen: nadie me entiende, otros dicen: solo necesito una oportunidad. Pero muchas veces esos carteles están escritos de una manera que el mundo no logra comprender. Y entonces llega alguien, un amigo, un maestro, un mentor, y cambia algunas palabras. Y de repente la vida empieza a verse diferente. El psicólogo Carl Rogers decía: ser escuchado profundamente es una de las experiencias más poderosas para un ser humano. Hay otro mensaje escondido en esta historia, un mensaje que muchas veces olvidamos. El cartel decía: hoy es primavera.
La primavera es la estación del renacer. Los árboles florecen, la vida vuelve, pero la mayoría de las personas caminan sin darse cuenta de esa belleza. Estaban ocupadas pensando en problemas, pensando en obligaciones, y fue un hombre que no podía ver quien les recordó lo hermoso que era el mundo, porque muchas veces tenemos ojos pero no vemos, tenemos vida pero no la disfrutamos. El filósofo Henry David Thoreau escribió una frase que encaja perfectamente aquí: no es lo que miras lo que importa, es lo que ves. El ciego no podía ver la primavera, pero quienes podían verla no la estaban apreciando hasta que alguien se lo recordó. La enseñanza de esta historia es simple pero profunda. Las palabras pueden cambiar la forma en que vemos el mundo, pero también pueden cambiar el mundo mismo. Una palabra de esperanza puede devolverle a alguien las ganas de vivir. El poeta Pablo Neruda decía: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y eso nos recuerda algo hermoso. Siempre hay belleza alrededor de nosotros, pero necesitamos aprender a mirarlo con el corazón. Después de escuchar esta historia, tal vez valga la pena hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué dice el cartel de nuestra vida? ¿Dice miedo, dice frustración o dice esperanza? Porque tal vez no necesitamos cambiar toda nuestra vida. Tal vez solo necesitamos cambiar algunas palabras con las que contamos nuestra historia. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, escribió una frase que resume esta idea con una profundidad impresionante. Cuando ya no podamos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. El hombre ciego no podía cambiar su realidad, pero alguien cambió la forma en que el mundo reaccionaba ante esa realidad, y eso transformó su día. El escritor Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, escribió: lo esencial es invisible a los ojos. Todos los días las personas cuentan historias sobre su pasado, historias sobre su vida, historias sobre lo que creen que son. Algunas personas repiten constantemente frases como: mi vida es difícil, no tengo suerte, nadie me entiende, no puedo lograrlo, y sin darse cuenta, ese es el cartel que colocan frente al mundo. A veces no necesitamos cambiar la realidad, solo necesitamos recontarla de una forma diferente. Friedrich Nietzsche dijo: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El mundo necesita más personas que cambien mensajes. Hoy vivimos en una sociedad donde abundan los mensajes negativos, pero el mundo siempre ha cambiado gracias a personas que decidieron comunicar esperanza, personas que supieron tocar el corazón de otros. Uno de los ejemplos más claros fue Martin Luther King. Su famoso discurso, I Have a Dream, era un mensaje lleno de imágenes, emociones y esperanza. Habló de un sueño y ese sueño inspiró a millones. Cuando alguien logra ponerse en el lugar de otra persona, algo cambia en su interior. Deja de ver un problema, empieza a ver un ser humano. Confucio enseñaba hace miles de años una idea muy sencilla: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero la empatía va incluso más allá. Y cuando alguien imagina el dolor o la limitación de otro, el corazón naturalmente se abre. El escritor Albert Camus expresó: en medio del invierno descubrí que dentro de mí había un verano invencible. La primavera del cartel no solo habla de una estación, habla de la belleza que sigue existiendo incluso cuando alguien vive en dificultad, porque recordó a las personas que la vida es un regalo que muchas veces damos por sentado, el regalo de poder ver. La escritora Helen Keller, quien fue ciega y sorda, escribió una frase profundamente conmovedora: las cosas más bellas del mundo no pueden verse ni tocarse, deben sentirse con el corazón. Ella sabía perfectamente lo que significaba vivir sin ver, y aún así encontró belleza en su vida. La historia del ciego nos deja una pregunta: ¿qué mensaje estamos escribiendo en la vida de los demás? ¿Por qué cada palabra que decimos puede construir o destruir? Puede inspirar o desanimar, puede abrir un corazón o cerrarlo. El publicista decidió escribir un mensaje que despertara conciencia y belleza, y gracias a eso cambió el día e incluso la manera de ver la vida de muchas personas. William Shakespeare dijo una vez: las palabras están llenas de falsedad o de arte. La mirada es el lenguaje del corazón. El publicista entendía que detrás de cada persona que caminaba por esa calle había un corazón capaz de sentir,
Todos podemos ser ese publicista. El filósofo Ralph Waldo Emerson escribió: una sola palabra amable puede cambiar 3 meses de invierno. Una palabra puede cambiar el día de alguien. Puede levantar a alguien que está cansado. Ahora piensa en algo por un momento. Así como ese hombre tenía un cartel frente a él, cada uno de nosotros también tiene un cartel invisible, un mensaje que el mundo lee cuando nos observa. Ese cartel puede decir: estoy lleno de resentimiento, o estoy lleno de esperanza. El mundo es injusto, o a pesar de todo sigo creyendo en la vida. Las palabras que elegimos para describir nuestra vida terminan convirtiéndose en la historia que vivimos. Soren Kierkegaard decía: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Y mirar hacia adelante significa elegir qué mensaje queremos escribir en nuestra propia historia. Cuentan que una vez un anciano caminaba por un parque con su nieto. El niño miraba todo con curiosidad: los árboles, las flores, las aves. De pronto el abuelo le dijo: dentro de cada persona viven 2 lobos. Uno es el lobo del miedo, del enojo y de la desesperanza. El otro es el lobo de la bondad, la gratitud y la esperanza. El niño preguntó: ¿y cuál de los 2 gana? El abuelo respondió: el que alimentas todos los días. La historia del ciego nos recuerda exactamente eso. Las palabras del cartel alimentaron algo hermoso dentro de las personas, y ese algo hermoso respondió con generosidad. La lección más profunda de esta historia no es sobre publicidad, ni sobre creatividad, ni siquiera sobre caridad. La verdadera lección es esta: la forma en que miramos al mundo cambia la forma en que vivimos en él. El escritor Wayne Dyer dice: cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. El publicista cambió unas palabras, y de repente la gente cambió, se volvió más generosa, más consciente, más humana. ¿Qué estás viendo en tu vida ahora mismo? ¿Estás viendo problemas, oportunidades, dificultades o aprendizajes? Porque muchas veces la diferencia entre una vida amarga y una vida plena no está en las circunstancias, sino en la mirada con la que las enfrentamos. La historia del ciego nos deja una enseñanza que puede transformar nuestra vida. No siempre podemos cambiar nuestras circunstancias, no siempre podemos evitar las dificultades, no siempre podemos controlar lo que sucede, pero siempre podemos elegir cómo interpretarlo. Siempre podemos elegir qué palabras escribir en el cartel de nuestra vida. Así que, la próxima vez que salgas al mundo, recuerda esto. Tal vez hay belleza frente a tus ojos, tal vez hay personas que necesitan una palabra de esperanza, y tal vez tú puedes ser la persona que cambie el mensaje. La persona que despierte un corazón, la persona que recuerde a los demás lo valioso que es la vida. Porque a veces solo hace falta una frase para cambiar un día, una mirada para despertar un corazón, y una idea sencilla para recordarnos que el mundo todavía puede ser un lugar lleno de humanidad. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Si te gustan estas historias y sus reflexiones, suscríbete al canal para que no te pierdas de todas las que subimos. Con eso a mí me ayudas muchísimo. Comenta qué te pareció y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Deja una manito arriba si te gustó, y así me ayudas a llegar a más personas y a compartir más de estas historias. Te espero en el siguiente video.